Si bien el partido de San Isidro es un partido ribereño, es un distrito que da a la ribera del Río de la Plata, las aguas del 90% del partido de San Isidro no drenan hacia el Río de la Plata, sino que lo hacen en sentido sur-norte. En las dos lluvias que tuvimos, tanto el 6 de diciembre como la del 2 de abril, se nos marcaron perfectamente lo que eran históricamente los tres grandes arroyos que atraviesan el partido de San Isidro y que vienen de otros distritos. Nosotros tenemos, por ejemplo, en toda esta línea celeste que se fue marcando que son zonas inundables, todo lo que es el arroyo Pavón. El arroyo Pavón viene de la zona oeste del Gran Buenos Aires. Luego tenemos el arroyo Gauto, que viene de la zona, podemos identificarlo, nos entra a nosotros el arroyo Gauto por Panamericana y Paraná aproximadamente. Y el tercer arroyo es el arroyo Alto Perú, que pasa por el medio de la cava y llega y se junta con las aguas del Gauto. En definitiva, el 2 de abril se inundó menos del 4% de la totalidad de los frentistas de San Isidro. Para nosotros es como si fuese la inmensa mayoría. En base a eso, el municipio se puso a trabajar en algo que nos pudiera sacar parte de este problema, o buena parte de este problema, que son reservorios de agua. El concepto es, la calle se llena de agua, cuando supera el nivel de cordón empieza a ingresar al reservorio. El reservorio va a tener tanta agua como lluvia caiga, y esto va a ocurrir cuando este conducto de desagüe está saturado, o sea, no admite más ingreso de líquido. Lo que hemos hecho es ir analizando dentro de cada cuenca hídrica cuáles son los terrenos o los lugares posibles de ser utilizados con reservorios, porque tienen que tener esas características importantes. Estar en zona donde escurre mucha agua, porque si estamos en una zona alta no nos sirve de nada, y estar muy cerca de un desagüe pluvial para que pueda drenar por gravedad y quedar seco una vez que la lluvia pase. En el Bajo de San Isidro tenemos otra situación que es un polder, un albardón, que le llamamos el albardón, donde tenemos una cota de albardón muy por sobre el nivel de inundación de las sudestadas, que era lo que más sufría este sector. El albardón es básicamente un polder, o sea, un dique, el que construimos acá en el Bajo San Isidro. Comienza aproximadamente a unos 350 metros de acá, en San Isidro Chico, continúa por el Colegio Marín, en los fondos del campo de deportes. Atrás nuestro tenemos la primera estación de bombeo, que es la calle España, que es la estación de bombeo número 1. Y como se puede ver perfectamente acá, el albardón sigue del lado del río hasta el puerto. Y termina todo este sistema en la calle Perú. Son aproximadamente 4.000 metros de largo. Tanto los desagües como los canales que tiene el Bajo de San Isidro terminan en una estación de bombeo que cuando el río está abajo drena directamente por gravedad, y cuando el río sube las bombas se activan automáticamente y comienza a bombear por encima del nivel del río. Las estaciones de bombeo cumplen una función fundamental. Las compuertas se cierran automáticamente, que son clapetas, o sea, dejan pasar el agua en un sentido, pero en el otro la fuerza del río las cierra herméticamente. Entonces ahí tenemos que el agua que tenemos del lado de adentro, el agua que viene por los pluviales, la sacamos bombeando. Por eso tenemos que tener bombas muy poderosas y confiables. Esta situación es similar a la que se hizo posteriormente para proteger la zona del Bajo Bulón, utilizando una planta de bombeo muy grande que tiene 5 bombas de alto rendimiento y se deprime el agua por bombeo.
El tercer caso de bombeo lo vamos a tener próximamente ya habilitado, que es el aliviador Pavón. A consecuencia de las últimas lluvias, le hicimos un bypass. Todo el agua que antes teníamos dentro del aliviador Pavón, que no tenía salida, que la sacábamos a través de bombas, hoy sale por este bypass. Bypass que tiene 2,40 metros de ancho por 80 de altura. Va, agarra este caño existente, cruza por debajo del terraplén del ferrocarril. Ahí hay 8 caños, ¿no es cierto?, que tienen 80 centímetros de diámetro, y hay un 9º caño que también tenemos empalmada toda la bomba, todo el sistema de bombeo a este caño. O sea, la salida sale por 9 caños, ahí va todo un canal de bifurcación y tiene su salida en el río Reconquista. ¿Qué nos permite eso? Que cuando llueve, cuando vengan estas lluvias torrenciales, el agua se introduzca en un conducto que está vacío. Nosotros lo que hemos hecho en estos últimos días fue interconectar los dos sistemas. Se hizo un canal que une las dos plantas de bombeo y los dos reservorios. Por lo tanto, vamos a tener una gran capacidad de bombeo en el caso de Río Reconquista Alto, si tuviéramos una sudestada y una gran lluvia en la zona de Villa Adelina, Boulogne o Bajo Boulogne. O sea, vamos a tener una respuesta duplicada de lo que estaba previsto. Teniendo en cuenta estas condiciones, a la altura de la calle Wilde y Maza le hicimos un espiche, o sea, le hicimos una abertura al desagüe pluvial Pavón, que ahí se llama aliviador Maza, y lo conectamos directamente a este nuevo aliviador Pavón con una caída libre. Y a la altura de la colectora Vergara y la avenida Sucre también hicimos otra abertura, un agujero que tiene las mismas dimensiones que el bypass que hicimos en la desembocadura. Tiene 2,40 metros por 80 de altura. En este lugar, Vergara y avenida Sucre, el Pavón viejo, el viejo Pavón, tiene 2,80 metros, y a través de esta abertura que hicimos, este agujero, lo enviamos al aliviador Pavón, que tiene 4,32 metros de diámetro. Los conductos de desagües pluviales del partido de San Isidro no tienen compuertas, todos salen por gravedad y son aliviadores porque lo que hacen es cortarnos las cuencas de los arroyos que corren por dentro del partido de San Isidro. Hace aproximadamente unos 10 años, prácticamente el vecino no podía acceder por la cantidad de rotura que había de hormigón y hierros. Entonces se decidió hacer un tratamiento blando con canastos o gaviones y restablecimos la costa natural del partido, artificialmente, pero la restablecimos y quedó una costa natural. Eso produjo una serie de cosas, fenómenos que no habíamos pensado que iban a pasar. Primero, que empezó a volver la vegetación originaria, vegetación marginal, y con esta flora que empezó a recuperar sus espacios que había perdido, empezaron a aparecer los viejos pájaros, y eso fue realmente muy agradable. Y uno caminando por la costa vuelve a ver todo tipo de aves que antes habían desaparecido. El municipio trabajó desde hace años en políticas anticipatorias. Preveíamos que podía ocurrir lo que hoy está ocurriendo, es que hay una modificación del clima. Lo que no llueve en una temporada, lo llueve en una sola madrugada. Estas políticas anticipatorias nos dieron la posibilidad de hacer toda esta cantidad de desagües, y ahora la política de los reservorios, sumado al lado de los dos polders, el Albardona del Bajo de San Isidro y el del Bajo de Boulogne.
El panorama hidrológico del partido de San Isidro con estas obras va a estar muy bien cubierto. Entendemos de que esto es una solución inmediata que podemos dar desde el municipio con fondos municipales. Creemos de que este sistema, una vez que podamos concretar todos los espacios con los entes privados, con los propietarios de estos terrenos, vamos a tener un partido mucho más protegido, un distrito mucho más protegido para las grandes lluvias que se suponen. Ya venimos con un cambio climático evidente y que, como siempre, San Isidro trata de anticiparse a estos eventos.